Evangelio de septiembre 2, 2013, Lucas 4, 16-30. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Seguramente me vais a decir el refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: En verdad os digo, que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 3 meses, y hubo gran hambre en todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El contexto histórico es tremendo. El Señor Jesús ha estado haciendo una cantidad importante de milagros en otros lugares, en Cafarnaúm, y regresa a su patria, a Nazaret. Y va justamente el sábado a hacer la lectura y a compartir la palabra. Va para cumplir lo que ya el profeta Isaías había dicho: El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Y entonces, una vez que lo lee, él mismo dice: Esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Al principio todos están admirados, pero después comienzan a preguntarse ellos mismos: ¿que no es este el hijo de José el carpintero? Comienza la desconfianza, comienza la cuestión de querer sacar provecho, porque nosotros somos tus paisanos y te conocemos, pues compórtate bien con nosotros. Pero él les corta toda la intención diciendo estas dos: seguramente me van a decir el refrán, cúrate a ti mismo, y dice, les da 2 ejemplos. Ningún profeta es bien recibido en su patria, y vienen los ejemplos. Muchas viudas había en Israel, pero a ninguna de ellas fue Elías enviado, sino a una viuda extranjera, una viuda de Sarepta de Sidón. Y el segundo ejemplo, ya no con Elías, sino con Eliseo, su discípulo, también es igualmente fuerte. Había muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán, otra vez otro extranjero. Una de las cosas que muchos, la gran mayoría de los judíos pecaban, era justamente en sentirse escogidos y únicos de Dios. Ciertamente eran escogidos de Dios, el pueblo elegido por Dios. Pero Dios no es solamente para los puros judíos. A Abraham se le hizo la promesa: por ti se bendecirán todas las naciones del mundo. Por ti, porque efectivamente de la estirpe de Abraham es el rey David, y de la estirpe del rey David es Jesucristo de Nazaret. De la estirpe de David son ambos, San José y María Santísima. Y en la Virgen María, Jesucristo, que antes de encarnarse se conoce como el Verbo, el Hijo de Dios, el unigénito, tomó la carne. De la carne, efectivamente, de los descendientes de Abraham, ha venido la bendición, no solamente para los judíos, sino para todos los pueblos. Esto les molesta mucho a los paisanos del Señor, tanto que lo quieren desbarrancar, lo quieren matar en ese momento.
¿Por qué se molestan tanto? Pues esa es una envidia, es un enojo de sentirse como despojados, como rechazados. Y entonces ellos rechazan al enviado de Dios, rechazan al profeta. Y se cumple también lo que ya había dicho el Señor en esos momentos: ningún profeta es bien recibido en su patria, porque a nadie nos gusta que nos vengan a decir nuestras verdades, y menos todavía que sea alguien que nosotros conozcamos. ¿De dónde le viene a este tanta sabiduría? ¿Cuáles son, viendo un poco más profundamente, estos dones que Dios da para todos? Primero, la bendición es para todos. Ha empezado este largo trozo del Evangelio de Lucas diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. ¿Para qué? Para anunciar a los pobres la buena nueva. Fíjense cómo no dice a los pobres de Israel, sino a los pobres de todo el mundo. Me ha enviado a liberar los cautivos. También no vuelve a decir de Israel, ni los ciegos de Israel, ni los oprimidos de Israel. Simplemente dice en general: los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos de todo el mundo. Porque el año de gracia del Señor es para todo el mundo, para todo el que lo quiera recibir, para todo el que quiera recibir la gracia y la salvación del Señor. Por eso los dos ejemplos del Señor son importantísimos. Había muchas viudas en Israel, ciertamente, pero ninguna quiso recibir a Elías. Dios permitió que aquella viuda que vivía en Sarepta, y la cual ve Elías, a la cual ve Elías cuando ella junto con su hijo van a recoger unos cuantos pedazos de madera para hacer el último pan de lo que les quedaba, de harina y de aceite. A esa viuda que ya no tenía nada más, a ella Elías le pide un pan. Y ella, que era pagana, le contesta a Elías: mira, te juro por tu Dios que solamente me queda un puñado de harina y un poco de aceite. Voy a hacer un pan, nos lo vamos a comer mi hijo y yo, después vamos a morir de hambre. Y entonces Elías le hace una propuesta: mira, está bien, primero haz un pan para mí y después haces otro pan para ti y tu hijo. Porque así dice el Señor: la harina no se va a acabar, ni el aceite tampoco, hasta que vuelvan los frutos del campo. Y es cierto. Y lo importante es que esa viuda creyó en el profeta, se abrió a la gracia de Dios. Y gracias a que se abrió, precisamente, la viuda pudo vivir junto con su hijo, porque abrió el corazón a las palabras del Señor a través del profeta Elías. Misma situación con Eliseo. Muchos en Israel, efectivamente, pero ninguno de los leprosos de Israel fue a buscar a Eliseo, sino ese sirio Naamán. Y él va a buscarlo porque le regalan a su mujer una esclava hebrea. Y esa esclava, una muchachita, viendo al guerrero Naamán enfermo de lepra, le dice: si fuera a buscar a Eliseo, seguro que él lo podría limpiar. Y un extranjero que no tenía fe en Dios, que ni siquiera conocía a Dios Altísimo, se pone en marcha. Y después todavía tiene que sufrir y tiene que soportar una humillación grande, porque Eliseo ni siquiera lo recibe, simplemente le manda a decir con un criado: ve a lavarte, a bañarte 7 veces en el Jordán. Y ya va Naamán completamente enojado, diciendo que para eso se hubiera bañado en 2 de los grandes ríos más grandes que el Jordán que había en Siria. Y finalmente sus siervos le dicen: Señor mío, si te hubieran puesto algo más difícil lo hubieras hecho. ¿Por qué no haces esto que es tan fácil? Él se traga su orgullo, acaba con su orgullo por un momento, acepta las palabras del profeta, nuevamente se abre a la gracia de Dios y queda curado. Cuando queda curado, él dice: ahora sé que no hay más Dios que el Dios de Israel. El problema con estos hermanos que están en la sinagoga de Nazaret es que piensan que se merecen todo. No se abren con humildad a la gracia de Dios. Que no te suceda, querido hermano o hermana, que pienses que te mereces la gracia del Señor. Porque ciertamente nosotros podemos ir a confesarnos, podemos intentar vivir en gracia, pero la gracia es gratis, es don, es regalo de Dios. Nosotros no la podemos merecer de ninguna forma, ni mucho menos ganarla.
Que Dios nos haya dado los medios dentro de nuestra Iglesia Católica para lograrlos es solo por la misericordia y el amor que nos tiene. Mas no hay ningún hombre sobre la tierra fuera del Señor Jesucristo o de la Virgen que sean de alguna manera capaces de merecer eso. Y la propia Virgen, si le preguntáramos, ella misma diría, como lo dijo en el Magnificat, el Señor ha visto la pequeñez de su esclava. Queridos hermanos, pidamos hoy también que este Espíritu del Señor se derrame en cada uno de nosotros y nos haga sencillos, abiertos a la gracia. Dios les bendiga, hermanos.